Hola a todos. Bueno, en esta presentación lo que vamos a ver es algunos ejercicios que quedaron pendientes de la serie 11 de formación de enlace carbono-carbono. Vamos a arrancar con el problema 13, donde nos propone que escribamos el producto de diversas reacciones. En el primer ítem, lo que nos propone es la reacción entre una beta-dicetona en 3 pasos, ¿sí? Primero se la hace reaccionar con terbutóxido de potasio en terbutanol, luego se la hace reaccionar con un compuesto alfa-beta insaturado y luego se le agrega medio ácido. Entonces, lo que podemos observar es que el primer paso en principio es la reacción de la beta-dicetona con terbutóxido de potasio en terbutanol, ¿sí? Ese paso sería para la formación de algún enolato en alguna posición de esta molécula, ¿sí? Estoy haciéndola reaccionar con una base voluminosa que lo que va a hacer es abstraer algún protón de la molécula, ¿sí? Si observamos la beta-dicetona, podemos ver que tiene dos tipos diferentes de hidrógenos ácidos. Por un lado, el hidrógeno que está entre los dos carbonilos, que tiene un pK de alrededor de 9, y los hidrógenos que están en la posición alfa, pero hacia el otro lado de los carbonilos, o sea, los hidrógenos que están acá y acá, que tienen un pK de 19. Por lo tanto, si yo hago reaccionar esta molécula con una base, lo que va a ocurrir primeramente es la extracción de este hidrógeno porque claramente es más ácido que los otros. Entonces, el terbutóxido abstrae ese protón, este par de electrones se desplaza hacia este carbono, generando el enolato correspondiente, ¿sí? Al abstraer el protón se libera terbutanol, y fíjense que queda un carbono con una carga negativa. Ese enolato está estabilizado por resonancia debido a que se encuentra, digamos, la carga negativa entre dos carbonilos. O sea, esta carga negativa podría desplazarse hacia este enlace, como vemos acá, y por lo tanto este doble enlace se rompe y el par de electrones se desplaza hacia el oxígeno, o podría también desplazarse hacia el otro carbonilo. Entonces, esta posibilidad de estabilización de la carga negativa por deslocalización entre los dos carbonilos y permitiéndonos obtener estas estructuras de resonancia, le da cierta estabilidad a este enolato y por eso este hidrógeno es más ácido que los otros, ¿sí? Porque los otros hidrógenos podrían únicamente presentar estructuras resonantes con un único carbonilo, ¿sí? Entonces se forma el enolato en esta posición y ahora lo que hago es a ese enolato lo hago reaccionar con un compuesto alfa-beta insaturado, ¿sí? Recuerden que estas moléculas, pongo una genérica en el recuadro azul, ¿sí? Tenían una deslocalización de esa, digamos, nube pi, ¿sí? Que observamos acá con esos dos dobles enlaces conjugados. Lo que hacía es generar una densidad negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre este carbono y también una densidad de carga positiva sobre el carbono que llamábamos posición 4, ¿sí? Recuerden que este tipo de compuestos podían sufrir lo que llamábamos adición 1,2, podrían sufrir, digamos, que sería que se adiciona a estos dos átomos, o 1,4, ¿sí? Donde el ataque, digamos, de algún nucleófilo se daba en la posición 4, o sea, en este carbono. Entonces, tenemos un enolato que va a atacar en posición 4 a esta molécula, es lo que vimos en las presentaciones de las teóricas como adición de Michael. Entonces, el enolato actúa como nucleófilo, ataca a este carbono que tiene una densidad de carga positiva, se rompe el doble enlace, este par de electrones se desplaza hacia este enlace y se rompe el doble enlace carbono-oxígeno y el par de electrones se desplaza hacia el oxígeno. Es lo que observamos en esta molécula, donde fíjense, ¿sí? Que el nuevo enlace que se está formando es este que está acá, ¿sí? El que sale del anillo y une con la posición 4 del compuesto alfa-beta insaturado, ¿sí? Este compuesto presenta una estructura de resonancia, ya que este doble enlace puede restablecerse y por lo tanto se rompe el doble enlace carbono-carbono y se desplaza ese par de electrones hacia este carbono, generando una carga negativa sobre este átomo de carbono, ¿sí? Si uno piensa únicamente en la adición de Michael, ¿sí? Lo que observábamos es que
Esto luego, al ponerlo en medio ácido, acuoso, digamos, se protonaba, y por lo tanto obteníamos el compuesto, que recuerden que siempre les dijimos que para identificar un producto de adición de Michael, lo que podíamos observar era una distancia de 5 átomos de carbonilo a carbonilo, ¿sí? Ahora, si miramos un poco esta molécula, lo que podemos observar es que puede seguir generando enolatos, ¿sí? Y además tiene carbonilos donde pueden, digamos, podría producirse una reacción intramolecular. Recuerden que siempre que exista la posibilidad de generar una reacción intramolecular, o sea que una parte de la molécula reaccione con otra parte de la misma molécula, eso en general es muy favorable, ¿sí? Porque siempre va a, de alguna manera, disminuir la entropía, y entonces son, por cuestiones de distancia y cercanía, son reacciones que ocurren favorablemente. Entonces, fíjense, lo que ocurre acá es, de alguna manera, un reordenamiento, donde este enolato que estaba presente en este carbono podría, de alguna manera, desplazarse, ¿sí? hacia este otro átomo de carbono, y ahora el enolato en esta posición va a atacar a el carbonilo de la misma molécula. Para que ocurra siempre una reacción intramolecular, lo que teníamos que mirar es que el producto que se forme sea un producto que tenga 5, 6 o 7 miembros, o sea, de 5, 6 o 7 átomos. Eso va a generar un producto estable. Si contamos en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esto va a formar un anillo de 6 miembros y eso es muy favorable. Entonces, lo que estamos observando acá es que ocurre lo que habíamos visto al comienzo de esta serie, que es una condensación aldólica, o sea, el ataque de un enolato, de una acetona, a otro grupo carbonilo, pero es intramolecular. Entonces, ataca el nucleófilo y se rompe el doble enlace carbono-oxígeno. Fíjense que lo que se obtiene es esta molécula, y si ahora esto lo pongo en medio ácido, lo que va a ocurrir es lo que pasaba en la condensación aldólica. Recuerden que este oxígeno con carga negativa se protona, ¿sí? Y ocurría un reordenamiento que a veces se veía favorecido por la presencia de calor, de temperatura, donde se eliminaba una molécula de agua, ¿sí? Se pierde este oxidrilo y este protón, y ahí tenemos la molécula de agua, y entonces este par de electrones se desplaza hacia este enlace. ¿Por qué eso es favorable? Porque se forma un compuesto alfabeto insaturado, o sea, un compuesto que tiene una conjugación, y eso en general va a ser estable. Entonces, recordemos de la presentación de las teóricas que cuando teníamos una adición de Michael combinada con una aldólica intramolecular, hablábamos de lo que se conoce como anilación de Robinson. Entonces, fíjense que el producto final de esta reacción es este compuesto bicíclico, ¿sí? Bien, lo que nos proponen ahora es la misma beta-dicetona, pero que ahora la hagamos reaccionar con LDA y THF, el mismo compuesto alfabeto insaturado y medio ácido, ¿sí? Acá la idea es hacerlos pisar un poco el palito, algo que lamentablemente a veces suele pasar, porque en el caso anterior teníamos una base que, si una molécula tenía la posibilidad de formar un enolato termodinámico y un enolato cinético, el terbutóxido, como era el caso del ítem anterior, nos iba a permitir formar el enolato termodinámico, ¿sí? El enolato más estable. En el caso de hacerlo reaccionar con LDA y THF, que es una base mucho más fuerte y son condiciones mucho más drásticas, ¿sí? Lo que obteníamos era el enolato cinético, el que se formaba más rápidamente, ¿sí? Bien, eso ocurre cuando uno tiene una molécula que puede formar los dos enolatos, pero que esos dos hidrógenos que se abstraen, ya sea para dar el enolato cinético o para dar el enolato termodinámico, tienen el mismo pKa. No es el caso de esta molécula, ¿sí? O sea, porque a ver, si uno lo mira rápido diría que este está más sustituido y este está menos. Pero no tienen el mismo pKa, o sea, no tienen la misma acidez. Entonces, si a esta molécula, por más que la exponga a una base muy fuerte o una base más débil que me permita llegar a una situación
de enolato termodinámico, o sea, el primer hidrógeno que se va a extraer, sea con quien sea, es el hidrógeno más ácido. Va a ser este. Tanto que le haga reaccionar con LDA, tanto que le haga reaccionar con terbutóxido o lo que sea. ¿Sí? Uno puede hablar de enolato cinético y termodinámico cuando los pKa son similares, son iguales. Entonces ahí sí uno evalúa cuál es el que va a generarse o producirse. Pero en este caso, sí o sí se va a extraer siempre el hidrógeno más ácido. Por lo tanto, en este caso voy a obtener exactamente el mismo producto que en el caso anterior. Bien, en el ítem 2C, ahora nos hacen reaccionar, nos proponen que planteemos la reacción entre una acetona, terbutóxido de potasio y terbutanol, este compuesto alfa-beta insaturado y medio ácido. Fíjense que acá sí, si miramos, tenemos una acetona, y ¿qué es lo que tenemos? O sea, tenemos una única posición para generar un enolato. ¿Por qué? Porque en esta posición no hay hidrógenos, hay 2 metilos. Por lo tanto, la única opción es que ese terbutóxido extraiga este hidrógeno, en posición alfa se forme el enolato correspondiente, que sabemos que está estabilizado por resonancia. Ese enolato va a atacar en posición 4, o sea, estamos hablando de una adición de Michael. De nuevo, este doble enlace se rompe, se desplaza hacia este enlace y se rompe el doble enlace carbono-oxígeno. Esta molécula nuevamente está estabilizada por estructura de resonancia, o sea, la carga negativa puede localizarse en este oxígeno o localizarse en este carbono. Y nuevamente va a ocurrir un reordenamiento de ese enolato, y ese enolato, si miramos, podría llegar a atacar al carbonilo de la molécula, o sea, dar una reacción intramolecular, y fíjense que tenemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, por lo tanto formaría un anillo de 6 miembros, que es algo que es estable. Entonces ataca el nucleófilo, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, fíjense que se forma esta molécula bicíclica, ¿sí? Y nuevamente en medio ácido esto se protona, pérdida de agua por reordenamiento, formación del doble enlace, ¿sí? Anelación de Robinson, combinación de una Michael con una aldólica intramolecular. Bien. Ahora pasemos al problema 14, ¿sí? El problema 14 es un típico problema de parcial, ¿sí? Donde lo que hacemos es darles una ruta sintética, ¿sí? Un camino con diferentes reacciones, y donde muchas veces les podemos preguntar quiénes son los reactivos y los productos, digamos, que se van transformando, o qué reactivos utilizarían para realizar las transformaciones, y le damos una serie de datos o de informaciones para poder sacar esas conclusiones. Fíjense, acá lo que tenemos como datos es un compuesto X, tenemos la fórmula molecular, ¿sí? Además de carbonos e hidrógenos, este compuesto contiene bromo, contiene un halógeno, y fíjense que no tiene átomos de oxígeno, por lo tanto nosotros vimos compuestos que tenían halógenos, que podían ser aloalcanos, ¿sí? O podían ser haluros de ácido, en este caso no tiene oxígeno, por lo tanto eso tendría la pinta de ser algún aloalcano, ¿sí? Les damos como dato el IR, es el que pegué acá abajo, el IR del compuesto X, y de ahí, recuerden, la técnica de IR era muy útil para poder identificar principalmente grupos funcionales, entonces la vamos a utilizar, digamos, de esa manera, ¿sí? Vamos a ir a buscar bandas características de los grupos funcionales que pensamos que puede tener la molécula, para poder concluir si efectivamente es el compuesto que consideramos. Entonces, ese compuesto X lo hacemos reaccionar en hidróxido de sodio y etanol para dar el compuesto Y, que de nuevo les damos la fórmula molecular y les damos el espectro infrarrojo. Fíjense que el cambio que hubo, si miramos ambas fórmulas moleculares, ¿sí? Y cuando pasamos ahí ganó un hidrógeno y perdió el bromo e incorporó un oxígeno, o sea que dejamos de tener ese aloalcano y ganó un oxígeno con un hidrógeno. Nos podría estar dando la información de que lo que ocurrió es la formación de un alcohol, y fíjense que suena coherente si yo pienso que esto es un aloalcano y lo estoy haciendo reaccionar con hidróxido de sodio, donde el oxidrilo puede funcionar como nucleófilo, puede sonar coherente que I sea un alcohol.
¿sí? Ese alcohol se lo hace reaccionar en las condiciones de Jones. Recuerden que era trióxido de cromo en medio ácido acuoso y un solvente como el THF. ¿Esto qué eran? Condiciones de oxidación, y las vimos como condición de oxidación de alcoholes. Por lo tanto, va cerrando con nuestras suposiciones, y fíjense que nos dan la fórmula molecular de Z, donde lo que pasó fue ¿qué cosa? Perdió 2 átomos de hidrógeno, y eso coincide con un proceso de oxidación. Y fíjense que no cambió la cantidad de átomos de oxígeno, por lo tanto, si se oxidó a un compuesto que contiene un átomo de oxígeno únicamente, ¿sí? Y luego ese compuesto Z, que también les damos el espectro infrarrojo, lo hacemos reaccionar con terbutóxido y terbutanol, que hace un ratito ya vimos que son generalmente condiciones para formar enolatos muchas veces, y un compuesto alfa-beta insaturado para dar el producto W. Entonces, y fíjense que acá tenemos la fórmula de W. Bien, nos piden que obviamente demos las estructuras compatibles con los datos para los compuestos X, Y, Z y W, y que escribamos todos los mecanismos de reacción. Entonces, este tipo de reacciones, fíjense que un poco yo, mientras iba leyendo el enunciado, iba pensando qué podía hacer, pero uno lo que suele hacer es agarrar alguna parte de toda la ruta sintética que me esté dando más información, ¿sí? Y a partir de ahí empezar como a armar el rompecabezas, ya sea para adelante o para atrás. Entonces, si yo miro la ruta sintética, lo que hice fue agregar las fórmulas moleculares que, como hace un ratito vimos cuando fui leyendo el enunciado, me va dando un poco de información, obviamente. Esto que tengo acá parece ser condiciones típicas de una adición de Michael, ¿sí? Por lo tanto, uno tendería a pensar que Z tiene que ser algún compuesto con posibilidad de formar un enolato, porque fíjense que lo que está pasando es que estoy aumentando la cantidad de carbonos en el compuesto, o sea, estoy generando nuevos enlaces carbono-carbono, y por lo tanto tendería a pensar que Z es un compuesto que puede llegar a formar un enolato, ¿sí? Y además vimos que estas son condiciones de un agente oxidante que vimos en la serie de alcoholes que era fuerte. ¿Qué quería decir esto? Que si I fuese un alcohol primario, si yo lo oxido en estas condiciones, debería obtener un ácido carboxílico. Y si fuese un alcohol secundario, debería obtener una acetona. Si miramos la fórmula molecular de Z, como yo les dije cuando leí el enunciado, tiene un solo átomo de oxígeno. Por lo tanto, no puede ser un ácido carboxílico Z, y por lo tanto, I no puede ser un alcohol primario. Entonces, con esto estoy concluyendo que I es un alcohol secundario y Z es una acetona. Y eso coincide con lo que dijimos hace un ratito, que Z tenía que ser algún compuesto con posibilidad de formar un enolato que pueda luego atacar al alfa-beta insaturado dando una adición de Michael, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos para apoyar un poco esta idea y poder descubrir, digamos, o elucidar quién es I y quién es Z? Algo que ya vimos en otros problemas y que podemos calcular y utilizar y que está muy bueno es lo que llamamos el índice de deficiencia de hidrógeno o el índice de insaturaciones, depende de la bibliografía de donde lo lean, que recuerden que con una fórmula nos permitía calcular cuántas insaturaciones tiene la molécula sabiendo la fórmula molecular. Si hacemos esa cuenta para Z, nos da que tiene 2 insaturaciones. Entonces, con nuestra deducción anterior, habíamos dicho que Z era una acetona. Ahí ya estoy contando una insaturación. Me estaría faltando otra más. Por lo tanto, Z en principio podría tener un doble enlace o podría tener alguna estructura cíclica. Recuerden que el ciclo, al cerrarse sobre sí mismo, también se cuenta como una insaturación porque se pierden 2 átomos de hidrógeno al cerrar el ciclo. Si miramos ahora un poquito el espectro infrarrojo de Z, lo que vamos a observar es que Z tiene la típica señal pronunciada, ¿sí? Alrededor de 1700 centímetros a la -1, que es consistente con un carbonilo de una acetona, y no se observan las señales de
típicas de alqueno a 1600 ni a 3010, 3095, ¿sí? Esto más bien tiene pinta de ser las señales típicas de metilenos, de la cadena carbonada que contenga la molécula, pero no tiene las señales típicas de un alqueno. Esto me estaría dando un indicio de que en principio Z más bien sería una cetona cíclica, ¿sí? Y entonces, teniendo la fórmula molecular, que habíamos visto que tenía 6 átomos de carbono, podemos plantear en principio 3 estructuras posibles para Z. La ciclohexanona, que coincide con la fórmula molecular y con todos los datos que nos dan en el problema, la 2-metilciclopentanona y la 3-metilciclopentanona. ¿Sí? No tenemos datos, digamos, o información suficiente en este problema para poder ni descartar ni concluir que es alguno de esos 3 posibles. En principio, Z podría ser cualquiera de estas 3 moléculas y todo eso coincide con los datos que nos está dando el problema. Bien, tenemos posibles estructuras para Z, por lo tanto habíamos dicho que I era el alcohol a partir del cual habíamos obtenido la cetona correspondiente, por lo tanto I podría ser el ciclohexanol, el 2-metilciclopentanol o el 3-metilciclopentanol, ¿sí? Si miramos el espectro IR para I, que era la información adicional que teníamos, ¿sí? Fíjense, está acá abajo, que tenemos la señal aguda 3500 y entre 3500 y 3600, consistente con un alcohol, ¿sí? Eso cerraría con que I es un alcohol, más allá de cómo pasamos de I a Z, que también nos permite concluir eso. Desapareció la señal típica de carbonilo, o sea que claramente al carbonilo, digamos, o sea, el carbonilo se generó con la oxidación, pero no estaba en I. Y además tenemos una señal a 1100 centímetros a la -1, que es consistente con un alcohol secundario, ¿sí? Y fíjense que algo que también hice fue calcular el índice de eficiencia de hidrógeno para I, me da 1, y entonces, si ya no está el carbonilo, o sea, no estaba la acetona, ¿sí? Nos quedaba la estructura cíclica, por lo tanto es consistente con un índice de eficiencia de hidrógeno de 1. Por lo tanto, estas 3 estructuras serían posibles para el compuesto I. Bien, lo que nos estaría faltando es saber quién es X. Fíjense que si es un alcohol, y como hoy dijimos, en este compuesto no está el oxígeno y tiene un átomo de halógeno, y lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio etanol, esto es una condición típica de una reacción de sustitución nucleofílica, y fíjense que obtuvimos un alcohol secundario, por lo tanto deberíamos haber partido del aloalcano secundario. Estoy haciendo oxidrilo como nucleófilo, que es un nucleófilo relativamente fuerte, tiene una pinta de ir por una SN2. Entonces, fíjense que si calculamos el índice de eficiencia de hidrógeno para X me da 1, que coincide con que sea un aloalcano cíclico, ¿sí? Y fíjense que en el espectro infrarrojo obviamente no está el pico típico de la acetona, tampoco está el del alcohol, por lo tanto las estructuras posibles para para el compuesto X son el compuesto de de un ciclo de 6 átomos de carbono con el halógeno, o las correspondientes moléculas que contenían los ciclos de 5 miembros y el metilo como sustituyente. ¿Sí? Entonces fíjense que planteamos estructuras posibles para X y Z, lo que quedaría es plantear estructuras para W, eso se los dejo como tarea, ¿sí? Ya estuvimos ejercitando en el problema anterior. Sí, acá lo que teníamos es una acetona, formamos el enolato y ataca al alfabeto insaturado, son una típica reacción de Michael, ¿sí? Entonces, la propuesta de posibles estructuras para W, así como los mecanismos de cada uno de los pasos que nos piden el problema, se los dejo para que lo ejerciten ustedes. Bien, pasamos ahora al problema 15, donde nuevamente nos dan una serie de reacciones y nos piden que escribamos los productos detallando los mecanismos. Sí, vamos a hacer alguna de ellas, no todas. La primera que nos dan es este éster, ¿sí?
Fíjense que es un éster que tiene un ciclo en uno de los extremos y una cadena de 2 átomos de carbono, y lo que nos dice que se lo hace reaccionar con terbutóxido de potasio en terbutanol. Recuerden que los ésteres podían tener en posición alfa hidrógenos con características ácidas. Efectivamente, este éster tiene un hidrógeno acá que tiene cierto carácter ácido, por lo tanto, en presencia de una base, lo que va a ocurrir es la formación del enolato correspondiente, y entonces se rompe, digamos, este enlace, se desplaza hacia acá, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, típica formación de enolato que ya vimos muchas veces. Tenemos este enolato que está estabilizado por resonancia, ¿sí? No hay mucho más reactivo dando vuelta más que el mismo éster, por lo tanto, este enolato puede atacar al carbonilo del éster de otra molécula similar. Ataque nucleofílico a este carbono, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Fíjense que el nuevo enlace que se está formando es este. ¿Sí? Acá lo que podía ocurrir es que el doble enlace carbono-oxígeno se restablezca y entonces se pierde este grupo saliente que es el etóxido y se podía formar un beta-cetoéster, ¿sí? Bien, esto lo vimos en la clase, ¿sí? En la explicación teórica como condensación de Claisen. Fíjense que algo que remarcamos cuando explicamos esta reacción es que todos los pasos hasta esta etapa son equilibrios, ¿sí? Y esos equilibrios están más bien desplazados hacia reactivos. Recuerden que para que esta reacción ocurra, para que la reacción de Claisen ocurra, lo que seguía de alguna manera es que este grupo saliente, este etóxido, ¿sí? vuelva a generar un enolato, que en este caso estaba mucho más favorecido porque en principio sería un enolato que estaba entre los dos carbonilos y la reacción evolucionaba hacia el producto. Y ahí teníamos pasos donde no eran equilibrios y por lo tanto eso desplazaba la reacción hacia la formación del producto. En este caso eso no ocurre, ¿por qué? Porque este éster solo tiene un hidrógeno alfa, por lo tanto acá no hay otro hidrógeno para que la reacción siga evolucionando. El producto no está estabilizado, ya que los equilibrios están favorecidos hacia reactivos, por lo tanto esta reacción no me daría ningún producto, finalmente. Bien. En el caso del ítem 2, fíjense que nos están proponiendo ahora hacer reaccionar dos ésteres diferentes y agregando también terbutóxido de potasio en terbutanol. Lo que tenemos que mirar son las características de esos ésteres en cuestión. Fíjense que uno de ellos tiene una particularidad, ¿sí? A los fines de pensarlo como la reacción con el terbutóxido, ¿sí? Fíjense que este éster sí tiene hidrógenos alfa, o sea, tiene hidrógenos ácidos, capaz de desprotonarse y generar el enolato correspondiente, mientras que este éster no tiene hidrógenos alfa, por lo tanto, no puede generar ningún enolato. ¿Sí? Eso es una ventaja, ¿por qué? Porque entonces no tendríamos la posibilidad de formar productos, mezcla de productos, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es la formación del enolato con esta molécula y esta molécula va a atacar a el otro éster. ¿Podría atacar una molécula similar? Sí, podría. Ahí uno tiene que jugar con la forma en que va haciendo los agregados, de forma tal de forzar un poco la reacción hacia la formación del enolato acá, en esta posición, y que ataque al carbonilo del éster de la otra molécula, que efectivamente es el producto que uno quisiera obtener. Entonces, fíjense, terbutóxido, ¿sí? Extraigo el protón, se desplaza este doble enlace, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, se forma el enolato correspondiente, que como siempre está estabilizado por la resonancia con el carbonilo, y este enolato puede atacar al carbonilo del otro éster, se rompe el enlace doble carbono-oxígeno, ¿sí? Estamos planteando la condensación de Claisen, similar a la que vimos en el ejemplo anterior. Fíjense que hasta acá siempre son todos equilibrios. Se forma el nuevo enlace,
¿sí? Que fíjense que el nuevo enlace es este que está acá. Entonces, lo que ocurría es, se restablece el doble enlace carbono-oxígeno y se pierde el metóxido, en este caso como grupo saliente. El metóxido no es un muy buen grupo saliente porque es una base relativamente fuerte, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre, y ahora sí, en pasos que no son un equilibrio, sino que son reacciones completas y por eso se desplaza la reacción hacia la formación del producto, es la reacción del metóxido con un hidrógeno ácido que se encuentra entre los dos carbonilos. Fíjense que acá sí hay más de un hidrógeno en posición alfa y por lo tanto sigo teniendo hidrógenos y ahora aún más ácidos que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno se encuentra entre dos carbonilos. Entonces, abstrae el protón, se forma el enolato correspondiente que está estabilizado por resonancia, ¿sí? Y luego, si agrego medio ácido, lo que ocurre es la protonación de ese enolato y la formación del producto final, que como sabemos es un beta-cetoéster, ¿sí? O sea, tenemos el éster y el carbonilo de la cetona en posición beta a ese éster. Típico mecanismo de una condensación de Claisen. Pero fíjense que para que esto ocurra, sí tiene que haber esta segunda etapa, digamos, este segundo camino, ¿sí? Y eso ocurre únicamente cuando el éster tiene más de un hidrógeno en posición alfa, si no la reacción no evoluciona hacia el producto. En el tercer ítem, fíjense que de nuevo nos presentan la reacción de dos moléculas de éster diferentes con terbutóxido y terbutanol, y fíjense que acá lo que tenemos es acetato de etilo que tiene hidrógenos en posición alfa, o sea, hidrógenos ácidos, y acetato de metilo, que también tiene hidrógenos alfa. Por lo tanto, esto sí es una reacción típica de Claisen cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede formar el enolato acá y atacar a sí mismo, se puede formar el enolato acá y atacar al carbonilo del acetato de etilo, o se puede formar el enolato acá y atacar a sí mismo, y se puede formar el enolato acá y atacar al carbonilo del acetato de metilo. Ahí fíjense que yo planteé 4 caminos posibles, les dejo los 2 productos que se obtienen, que son 2, no 4, y les propongo que ustedes planteen los mecanismos y van a ver que llegan a estos, o deberían llegar a estos 2 posibles productos. Por lo tanto, si bien no se obtienen 4 diferentes, se obtienen 2 productos diferentes y eso ya no es una ventaja desde el punto de vista de la síntesis o de la reacción que quiera hacer. Bien. Por último, lo que vamos a hacer de este ejercicio es el ítem 6i, el resto se los dejo porque son similares, ¿sí? Y fíjense que acá lo que nos dan es esta molécula, ¿sí? Y la que tiene 2 grupos ésteres, ¿sí? Y que se le hace reaccionar con terbutóxido en terbutanol, ¿sí? Lo primero que uno tiene que mirar en estos casos, cuando empiezan a aparecer moléculas que son un poquito más largas, digamos, cadenas carbonadas más largas de lo normal, es que uno podría pensar, a ver, acá tengo un hidrógeno ácido, acá tengo hidrógenos ácidos, y uno podría pensar, formo el enolato, miremoslo así, fíjense que tengo terbutóxido, por lo tanto me va a formar enolatos termodinámicos, entonces en este caso sí, este hidrógeno y estos hidrógenos tienen el mismo pK, y voy a obtener el enolato en esta posición, ¿por qué? Porque es el enolato más estabilizado, que es el termodinámico, ya que lo estoy haciendo reaccionar con terbutóxido. Y pensar que eso va a atacar a otra molécula. Pero lo que uno a veces tiene que pensar y empezar a mirar un poco es que si la molécula es larga, plantear la posibilidad de que se ataque a sí misma, ¿sí? Si el ataque consigo misma genera una estructura cíclica de 5, 6 o 7 miembros, eso va a ser más probable que el ataque hacia otra molécula diferente. Fíjense, si yo formo el enolato acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si este enolato y la molécula se pliega, que recuerden que son todos simples enlaces, por lo tanto pueden rotar y acomodarse, podría llegar este enolato a atacar a este carbonilo y generar una Claisen, digamos, intramolecular, que la conocemos y la conocimos como condensación de Dickmann. Entonces, fíjense, genero el enolato en esta posición, enolato estabilizado por resonancia, puede atacar al carbonilo en el otro extremo de la molécula, genera una estructura cíclica, fíjense que el nuevo enlace que se formó es este, y lo que ocurría luego era, restablecía el doble enlace y se perdía el metóxido. Fíjense acá, me olvidé que se va como grupo saliente metóxido, perdonen, ¿sí? Hay que agregar acá.
y nos daría esta estructura. Recuerden, estos son equilibrios. Si yo quiero que la reacción evolucione hacia el producto, tenía que el metóxido que se liberó acá, volver a desprotonar a esta molécula en la posición entre los dos carbonilos. Esta molécula no tiene más hidrógenos, ¿sí? Porque generé el enolato acá, ¿sí? Y entonces hay un solo hidrógeno alfa, y por lo tanto, esta reacción nuevamente no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque no está estabilizado el producto, los equilibrios están desplazados hacia reactivos, ¿sí? Pero simplemente se los quería mostrar para que veamos un ejemplo de condensación de Dickmann y para que empiecen a ver cómo pueden ustedes concluir que va a ocurrir algo intramolecular. Cuando empiezan a aparecer moléculas más largas, ¿sí? Uno tiene que empezar a plantear la posibilidad de la reacción consigo mismo. Bien, pasamos ahora entonces al problema 17, donde lo que nos propone es que hagamos a la inversa. Nos dan el producto, ¿sí? Y nos piden que digamos cómo obtenemos esos productos, ¿sí? Que justifiquemos nuestra respuesta. Esto es lo que se conoce como retrosíntesis, ¿sí? O sea, hago la síntesis al revés. Es bastante difícil, ¿sí? Uno tiene que, digamos, tener como muy presentes las reacciones y muy agudizadas de alguna manera la vista, ¿sí? O sea, no desesperen si cuando intentan hacer los ejercicios que hay en la guía de retrosíntesis y no se dan cuenta enseguida por dónde puede ir, porque obviamente no es simple mirar a digamos, el camino sintético al revés, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que empezar es como tener algunos tips de dónde tengo que mirar o por dónde puedo empezar a cortar la molécula para ir llevándola hacia moléculas más simples que puedan ser mis posibles reactivos. Esa es la idea. Quizás este no es el mejor ejemplo porque involucra una reacción bastante compleja, pero bueno, vamos a intentar, aunque sea, hacer el ejercicio de ver cómo se piensa este tipo de problemas. Fíjense, lo que tenemos en el producto es un éster, ¿sí? Y en este otro extremo un alcohol. Y fíjense que estamos en la serie de formación enlace carbono-carbono, y si yo quiero empezar a cortar esta molécula, tengo que cortar enlaces carbono-carbono, y vimos una forma de generarlos, que es a través de enolatos que atacan a diferentes carbonilos. Entonces, fíjense que si uno piensa en eso, uno tiene acá el carbonilo, uno puede decir que si yo corto la molécula por acá, generé el enolato en esta posición de alguna manera, y esta posición, y este enolato ataca a este otro carbono que podría ser un carbonilo, y generé este nuevo enlace. Entonces estoy cortando la molécula y la estoy simplificando. Si yo hago eso y corto acá, tendría que decir que podría partir de acetato de etilo, fíjense que sería esto, generar el enolato en esta posición, y acá lo que tengo, si en esta posición yo pongo un carbonilo, ¿sí? Lo que tengo es una acetona. Entonces el enolato acá ataca acá. ¿Sí? Fíjense que el éster, el hidrógeno en posición alfa, el éster tiene un pK de 25, y el hidrógeno en posición alfa, la acetona, tiene un pK de 19. Por lo tanto, si yo pongo todo esto e intento generar el enolato, si lo pongo todo junto, lo más probable es que se forme principalmente el enolato en la acetona y el ataque sea a la inversa. Podría llegar a decir, bueno, controlo las condiciones, o sea, trabajo solo con este primero y genero el enolato, y después lo voy poniendo de a poco en contacto con la acetona, ¿sí? Igualmente eso me va a dar una mezcla. ¿Por qué? Porque el enolato acá podría también atacar a otra molécula de éster, además del carbonilo de la acetona, ¿sí? O sea, acá yo planteo todas las posibilidades, uno puede jugar con las condiciones para favorecer un poco más los productos, pero así todo me daría una mezcla de productos. Y obviamente no es lo que yo quiero obtener este producto en particular. Entonces, lo que vimos en las presentaciones anteriores para este tipo de situaciones es lo que se conoce como la reacción de Reformatsky, que estaba de alguna manera vinculada con una reacción previa que es la de Hellbold-Harselinsky, ¿sí? Lo que hace ese camino sintético es generar el enolato en una posición muy definida, ¿sí? Entonces no tengo la posibilidad de que el enolato se forme en distintas posiciones, sino que dirigís mucho más la reacción, generás el enolato en una posición muy definida y luego la haces reaccionar con la otra molécula. Entonces controlás mucho la reacción y obtenés un único producto.
¿sí? Recuerden que Gustavo se los remarcó en la presentación. Esta reacción no es una reacción que se evalúe en los parciales, sino que se evalúa únicamente en el final. Pero bueno, veámosla porque la tenemos que saber para el final, así que tenemos que estudiar el mecanismo. Entonces, ¿cómo era la reacción de Hellborg-Haselinsky, que era la reacción previa a la reacción de Reformatsky, ¿sí? Donde generó el alfa-bromoéster? Partíamos de un ácido carboxílico, ¿sí? Fíjense, estoy partiendo del ácido acético. Lo que hacíamos era hacerlo reaccionar con bromo y tribromuro de fósforo, ¿sí? Y lo que hacíamos en este primer paso era obtener el bromuro de ácido, ¿sí? Nosotros no vimos en detalle este mecanismo, nosotros vimos el mecanismo para obtener un cloruro de ácido, pero la idea sería la misma. Acá lo que hago con estos reactivos es generar un mejor grupo saliente, o sea, transformar al OH en un mejor grupo saliente, de forma tal de obtener el bromuro de ácido correspondiente, ¿sí? Ese bromuro de ácido puede, en medio ácido, enolizar, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Que se forme un doble enlace acá y se protone el oxígeno del carbonilo, ¿sí? Algo similar a un enolato, ¿sí? Entonces, este enolato puede atacar a una molécula de bromo, ¿sí? Y romper el enlace bromo-bromo, se libera bromuro, y fíjense que se forma un enlace carbono-bromo en la posición alfa a el carbonilo, ¿sí? Este bromuro puede desprotonar y entonces obtenemos esta molécula que es un bromuro de ácido con un bromo en la posición alfa. En medio acuoso, el bromuro de ácido hidroliza. Recuerden que los halogenuros de ácido, tanto el cloruro de ácido como el bromuro de ácido, son muy reactivos en presencia de vapor de agua inclusive, van a hidrolizar y van a dar el ácido carboxílico correspondiente. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es la formación de un alfa bromoácido, ¿sí? O sea, un ácido carboxílico con un bromo en una posición alfa. Si yo ese alfa bromoácido lo hago reaccionar en medio ácido con etanol, porque fíjense que yo quiero obtener el alfa bromoéster correspondiente al acetato de etilo, entonces lo tengo que hacer reaccionar con etanol, ¿sí? Fíjense, lo que ocurre primero es la activación de ese carboxilo en medio ácido, y luego el ataque típico de, ¿sí?, ácidos carboxílicos. Fíjense que acá no hay nada nuevo, o sea, me olvido que tengo un bromo en esa posición, simplemente el nucleófilo, ¿sí?, el etanol va a atacar a este carbonilo, se va a romper el doble enlace, es una reacción típica de esterificación, formación de un éster, ¿sí? Esto está protonado, por la cercanía puede ocurrir un ácido-base intramolecular, este OH toma este protón, de forma tal de transformarse en agua, que sea un buen grupo saliente. O sea, tenemos la etapa de adición y la etapa de eliminación, donde se restablece el doble enlace, se pierde la molécula de agua y obviamente esa molécula de agua desprotona al carbonilo, dándonos el alfa bromoéster correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora este alfa bromoéster es el que lo voy a hacer reaccionar con la acetona en vez de el acetato de etilo. Bien, entonces lo que seguía es la reacción de Reformatsky, donde el alfa bromoéster en presencia de zinc metálico, ¿sí?, lo que hacía de alguna manera ese zinc era coordinarse, ¿sí?, con el oxígeno y con el bromo de esta molécula, y de alguna manera generar un enolato bien específico. O sea, voy a generar específicamente el enolato en esta posición, ¿sí? Y entonces ese enolato es el que ataca a la molécula de acetona, que era la que necesitábamos para construir la otra parte del producto que queríamos, ¿sí? Y este es un ataque de un nucleófilo a un carbonilo, ¿sí? Fíjense que se forma el nuevo enlace, que es este que está acá. Entonces, este es el pedacito que vino del alfa bromoéster. Acá tenemos la molécula de cetona, donde el doble enlace carbono-oxígeno se rompe y por lo tanto queda el oxígeno coordinado con el zinc y el bromo. Y si pongo esto en medio acuoso, esto hidroliza y obtengo el alcohol correspondiente. Entonces, fíjense que obtuve el producto de interés para esta reacción,
de manera controlada, sin formación de mezcla de productos, ¿sí? Es una reacción bastante compleja, ¿sí? Quizás no es la más feliz para pensar en la retrosíntesis, pero bueno, está bueno que vayamos viendo cómo se encaran de nuevo este tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son los productos, ¿sí? Lo primero que hice es la reacción de Helmholtz-Zariski, o sea, de este lado tengo todos los productos que necesito, y estos son los intermediarios y el producto final. Para la reacción de Helmholtz-Zariski necesité ácido acético, bromo y tribromuro de fósforo y agua, obtuve el alfa-bromoácido. Luego, para la etapa de esterificación, el etanol y medio ácido, obtuve el alfa-bromoéster, y para la reacción de Reformatsky, zinc, acetona y agua, y obtuve el producto final. Por lo tanto, los reactivos son todos estos que se encuentran a la izquierda en la diapositiva. Bien, por último vamos a ver un poquito el problema 18, ¿sí? Donde nos pide que propongamos cómo llevar adelante las siguientes transformaciones. Fíjense, en el primer ítem lo que tenemos es un beta diéster, ¿sí? En particular se llama malonato de dimetilo, ¿sí? Recuerden que esta estructura se conocía como malonato, provenía del ácido malónico, y de dimetilo porque el éster tiene dos grupos metilos en su extremo, ¿sí? Nos dicen que hay una serie de pasos, ¿sí? Algo que quiero recargar es que tenga dos flechas no quiere decir sí o sí que tenga que ser dos pasos, sino que es un indicio de que hay una serie de pasos que nos van a permitir llegar al producto que queremos obtener. Y fíjense que el producto, si lo comparamos con el reactivo del cual partimos, perdimos los grupos éster, ¿sí? Los dos que teníamos en la molécula, nos quedó un grupo ácido carboxílico, ¿sí? En un extremo, y si uno piensa que esa molécula de alguna manera se partió, se cortó, porque fíjense que uno podría pensar, bueno, a este ácido carboxílico llegué a partir de este éster, pero el otro lo perdí. Por lo tanto, es como que esta molécula en algún momento se cortó, ¿sí? Lo que se hizo fue introducir dos cadenas alquílicas, ¿sí? Por un lado, si uno piensa en esta posición, introdujimos un grupo metilo y en el otro caso un grupo propilo, ¿sí? Fíjense que siempre estamos pensando en la reactividad en la posición alfa de estas moléculas, ¿sí? Recuerden, si yo miro esta molécula, ¿sí? Tiene hidrógenos ácidos en esta posición y son los que posiblemente van a reaccionar. Entonces, esto que estoy viendo acá es algo típico de lo que se conoce como la síntesis malónica, la cual constaba de diversas etapas, ¿sí? Recuerden que la síntesis malónica me permitía obtener ácidos carboxílicos que habían sufrido alquilaciones en la posición alfa. Entonces, lo primero que ocurría era la formación del enolato, del beta diéster. Luego ese enolato era el que iba a reaccionar con diferentes halogenuros de alquilo para poder sufrir la alquilación, o sea, la introducción de estas cadenas carbonadas. Luego ocurría la hidrólisis de los ésteres y la descarboxilación, donde se pierde uno de los ácidos carboxílicos y el otro permanece. Por eso digo que esta molécula de alguna manera se cortó al medio en algún momento. Veamos en detalle el mecanismo. Bien, lo primero que teníamos es la formación del enolato. Para eso puedo utilizar cualquier base, inclusive metóxido de sodio, ¿sí? En metanol, ¿sí? La única posición, digamos, con hidrógenos ácidos es esta. Tiene dos, por lo tanto podría llegar a formar dos enolatos, ¿sí? Entonces, ocurre la formación típica del enolato, ¿sí? Acá no planteé las estructuras de resonancia, pero recuerden que este enolato tiene estructuras de resonancia con los dos carbonilos de los dos grupos ésteres, y lo que voy a hacer es ir introduciendo las cadenas alquílicas, ¿sí? En general esto ocurre a través de sustituciones nucleofílicas bimoleculares. ¿Por qué? Porque los enolatos son nucleófilos bastante fuertes, ¿sí? Entonces lo que voy a trabajar es casi siempre con plantear halogenuros de alquilo primarios, ¿sí? Entonces fíjense que voy a introducir primero el grupo metilo, ¿sí? Pongo yoduro de metilo, el enolato ataca, el yoduro se va, típico mecanismo SN2,
desde el punto de vista del aloalcano, ¿sí? Y formé este nuevo enlace carbono-carbono, ¿sí? Recuerden que la molécula dijimos que además tiene un grupo propilo, nuevamente, y contiene otro hidrógeno alfa, ácido, por lo tanto va a ocurrir la formación del enolato en esta posición, que es lo que tenemos acá, y eso va a atacar a un bromuro de propilo, ¿sí? SN2, se pierde el bromuro y se introduce esta otra cadena, o sea, formo este nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, fíjense que ya introducí las dos cadenas alquílicas en la posición alfa, ¿sí? La tercera etapa, perdón, es la hidrólisis del éster. ¿Por qué? Para que ocurra la descarboxilación tengo que tener a la molécula como un ácido carboxílico, no como un éster. Para eso lo que puedo utilizar es medio básico, hidróxido de sodio, recuerden, reacción de hidrólisis del éster, ataca al carbonilo, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, lo que ocurría luego es, se restablece el doble enlace y se pierde el metóxido como grupo saliente. Ese metóxido es una base relativamente fuerte y por lo tanto va a desprotonar al ácido carboxílico que se obtiene y se obtiene como carboxilato porque además estamos en medio básico. El otro éster también va a reaccionar de la misma manera con hidróxido de sodio, se restablece el doble enlace, se vuelve a perder el metóxido y el metóxido desprotona. Por lo tanto, en la etapa de hidrólisis del éster en medio básico se va a obtener los carboxilatos correspondientes. Esta hidrólisis también se puede hacer en medio ácido, ¿sí? Recuerden que en medio ácido eran equilibrios que estaban un poco menos favorecidos, por eso a veces uno lo trabaja en medio básico, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en medio básico, requiero, antes de la etapa de descarboxilación, la protonación de los ácidos carboxílicos para que la descarboxilación ocurra. Entonces, protono, y ahora sí, recuerden, descarboxilación, simplemente por calentamiento hay un reordenamiento de los enlaces, ¿sí? Fíjense, acá lo único que hice fue dibujar al ácido carboxílico para el otro lado. Lo que ocurre es que se rompe este doble enlace carbono-oxígeno, se desplaza hacia acá formando un enlace carbono-hidrógeno, perdón, oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Este enlace oxígeno-hidrógeno se rompe y este viene a parar acá formando un doble enlace carbono-oxígeno, y este enlace se rompe y se forma un doble enlace acá. Por lo tanto, de esta parte nos queda la molécula de dióxido de carbono, por eso es una descarboxilación, y acá se genera este enol que tautomeriza al ácido carboxílico correspondiente. Entonces fíjense que acá tenemos el producto al cual queríamos llegar. En el caso 3i, ¿sí? Los otros se los dejo para que los resuelvan a ustedes. Lo que tenemos ahora es la reacción de un beta-cetoéster, en particular el acetoacetato de metilo, para obtener una dimetilcetona. Entonces, fíjense que conceptualmente es similar, ¿sí? O sea, lo que hice de alguna manera es corté a la molécula acá, ¿sí? En la posición alfa, a la acetona, introduje grupos alquílicos, en particular grupos metilos, y luego tengo que tener una etapa de descarboxilación para perder este éster hidrolizado como dióxido de carbono. Esos pasos son los típicos de lo que se conoce como síntesis acetoacética, donde tenemos formación del enolato del beta-cetoéster, la alquilación para introducir los grupos metilos, la hidrólisis del éster y la descarboxilación, que son similares a la reacción, la síntesis malónica. Entonces, si miramos en detalle el mecanismo, agregamos una base que puede ser metóxido de sodio para desprotonar el beta-cetoéster, ¿sí? Fíjense, como ya vimos, si bien acá también hay hidrógenos alfa, el hidrógeno que está entre los dos carbonilos es más ácido y por lo tanto es el que se va a perder en primera instancia. Entonces se forma el enolato correspondiente que ataca como nucleófilo a el aloalcano, SN2, ¿sí? Fíjense que tengo que introducir grupos metilos, por lo tanto pongo ioduro de metilo como ejemplo, ¿sí? Ataca al carbono, se pierde el ioduro como grupo saliente y se forma el primer enlace carbono-carbono, que es este que tenemos acá. Tenemos que introducir otro grupo metilo, vuelvo a hacerlo reaccionar con metóxido de sodio, vuelvo a generar el enolato, ataca otra vez al ioduro de metilo y genero el otro enlace carbono-carbono. Entonces en esta etapa ya
agregué los 2 metilos que tiene la acetona del producto. Entonces, lo que me resta es hacer la hidrólisis del éster para luego poder hacer la descarboxilación. Para la hidrólisis en medio básico, agrego hidróxido de sodio, típica reacción de derivados de ácido, ataca el carbonilo, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, luego venía la etapa de eliminación, se recupera el doble enlace carbono-oxígeno y se pierde el metóxido como grupo saliente que va a, perdón, acá me salté un paso, este metóxido va a desprotonar al ácido carboxílico que se obtiene y luego me falta una etapa de protonación, ¿sí? Entonces obtengo el ácido carboxílico con la acetona en posición beta y en presencia de calor, temperatura, ¿sí? Esto se reordena donde, de nuevo, se rompe este doble enlace, este par de electrones viene a parar acá para formar el enlace oxígeno-hidrógeno, este enlace carbono-carbono se rompe y ahí cortamos a la molécula, este enlace oxígeno-hidrógeno viene a parar acá, por lo tanto se forma el dióxido de carbono, nos queda este enol que tautomeriza a la acetona correspondiente, que es la que queríamos obtener en el enunciado. ¿Sí? El resto de los ítems del problema 18 son similares, simplemente cambia las cadenas alquílicas que se introducen, por lo tanto se los dejo para que lo piensen ustedes. Así como el problema 19, donde es un problema de retrosíntesis, como les mencionaba anteriormente, o sea, uno tiene que pensar dónde cortar la molécula y ir haciéndola, digamos, volviendo para atrás y obteniendo moléculas más chiquitas a partir de las cuales uno puede partir para obtener el producto final. Bien, con esto pueden resolver hasta el problema 19 de la serie 11. Nos queda una presentación más que tiene que ver con compuestos organometálicos y la resolución de los últimos problemas de la guía.